La semana pasada habíamos terminado de leer el prólogo y nos habíamos conjurado esta semana para comenzar el capítulo uno, Demofobia, después de 1848, en la página 33. Es un capítulo largo, difícil en cuanto al vocabulario y a la densidad de las cuestiones que va tratando el autor. Es el problema que tienen los sabios, ¿no? Que van así contando cosas como si todo el mundo las conociera, ¿no? Y claro, y cuando te pones a leer, en cada renglón te encuentras un obstáculo. Bueno, pues yo he ido preparando un material complementario lo más esquemático posible y a lo largo de la lectura algunos de estos materiales los iremos leyendo y a otros iré haciendo mención para que quienes queráis profundizar o averiguar más cosas por vuestra cuenta, tengáis disponibles los materiales en el enlace Mega en el que se cuelgan todos los materiales del seminario. No obstante ello, como siempre, os pido por favor que leamos despacio, lentamente, de forma reflexiva, para ir rumiando cada uno de los párrafos. Vamos allá. Fernando, abre fuego tú, por favor. Demofobia, después de 1848. Cuando decidí escribir este libro, hace ya casi 10 años, un colega extranjero, más culto históricamente de lo que suele ser normal entre los filósofos políticos, me espetó asombrado. ¿Sobre la fraternidad? ¿Y siendo español? ¡Qué valiente! Intuyo que escribir sobre fraternidad, el valor olvidado de la tradición republicano-revolucionaria moderna, resulta hoy bastante menos atrevido en el ambiente académico establecido que hace 2 lustros, cuando campaba por sus respetos la fantástica idea de que el reino de la política mora en el primer círculo del infierno de Dante, en el de la indiferencia, en el del puro interés propio egoísta. Que el amor y el odio, que el cielo, el purgatorio y las zonas más abisales del infierno son también territorio de la política es cosa que hoy, si no por descontada, se da por suficientemente admitida de nuevo hasta en las torres marfileñas más celosamente defendidas de la opinión pública. Mudanzas del tiempo, ventajillas del escritor tardígrado. Gracias, Fernando. Ojo, No, era ya veis. complicado, ¿eh? Sí, 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 muy bien, muy bien, muy bien. Ya veis cómo empieza el capítulo el autor. Nos dice, cuando decidí escribir este libro hace ya 10 años, un colega extranjero me dice, vaya, sobre la fraternidad y en España, Buah, pues sí que es valiente la apuesta, ¿no? Bien, dice él, intuyo que escribir sobre la fraternidad resulta hoy bastante menos atrevido en el ambiente académico establecido en este momento que hace 2 lustros, ¿no? Él está escribiendo en 2003 y nos dice que en 2003 ha habido un cambio de aires en España, ¿no? En 1990, en pleno apogeo neoliberal, en pleno apogeo neopijo, estábamos en el mundo de la indiferencia, nos dice, ¿eh? En ese mundo en el que, en fin, oye, aquí lo único importante es ganar dinero, Europa, bla, 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 bla. Y nos dice él, dice, ahora ya en 2003 parece ser que ya vamos aceptando un poquito más eso de que el mundo de la política, más que de indiferencia, empieza a parecerse mucho a esos mundos de amor y odio, que el cielo y el purgatorio y las zonas más abisales del infierno son también territorio de la política. Nos dice él, mudanzas del tiempo, ventajillas del escritor tardígrado. Continúa, Fernando. Pero el hecho de escribir en el país campeón de las guerras fratricidas contemporáneas permanece. Agustín de Foxá, en la que sin duda es la mejor novela escrita desde el bando de los vencedores sobre la Guerra Civil Española de 1936-1939, ofrece el siguiente retrato de los manifestantes que celebraban por los barrios distinguidos de Madrid el 14 de febrero de 1936
el triunfo electoral del Frente Popular. Pasaban las masas ya revueltas, mujerzuelas feas, jorobadas, con lazos rojos en las greñas, niños anémicos y sucios, gitanos, cojos, negros de los cabarets, rizosos, estudiantes mal alimentados, obreros de mirada estúpida, poceros, maestritos amargados y biliosos. Toda la hez de los fracasos, los torpes, los enfermos, los feos. El mundo inferior y terrible, removido por aquellas banderas siniestras. Tremenda frase. Ya. Vaya definición, ¿eh? Tremenda frase esta de Foxá, en el que describe a estos grupos de gente festejando en las calles el triunfo del Frente Popular, la es de los fracasos, de los torpes, los enfermos, los feos, el mundo inferior y terrible removido por aquellas banderas siniestras. Gracias, Fernando. Jaume, sigue tú, por favor. El lector del siglo XXI se equivocará de medio a medio si ante el patente odio del escritor falangista contra el mundo inferior y terrible reacciona ya sorprendiéndose de que este cristiano caballero pudiera destilar tamaña cantidad de veneno contra los pobres y desheredados de la tierra. ¿No era de ellos bienaventurados el reino de los cielos? Ya limitándose a cargar en la cuenta de su condición de fascista declarado el señoritil regodeo en la miseria material, moral y hasta estética de las clases subalternas. Los españoles de mi generación que hayan tenido una relación medianamente íntima con sus abuelos habrán oído contar desde su más tierna infancia historias terribles sobre la mala relación entre quienes vivían por sus manos y la clerigalla. La que más vivamente me impresionaba a mí, por ejemplo, se la oí contar muchas veces a mi tía abuela preferida, doña Concepción Domènech Quintana, distinguida señorita de la burguesía industrial barcelonesa. Los sucesos de la semana trágica de julio de 1909 la pillaron en el veraneo familiar de Tiana, un idílico pueblecito cercano a Barcelona, con un horror pánico que sus muchos años aún no habían conseguido borrar del rostro. Narraba doña Concepción el espectáculo, indeleblemente registrado en su retina, de unos niños pobres de alpargata, los trabajadores no usaban zapatos por aquella época, jugando al fútbol con las profanadas calaveras de los monjes enterrados en el aledaño convento cisterciense, tomado al asalto y saqueado unas horas antes por sus progenitores anarquistas. Tremenda frase también, ¿no? Tremenda frase. La semana trágica de julio de 1909. Claro, la mayoría de los españoles conocéis estos acontecimientos, pero para nuestros compañeros de fuera de España creo que hay que explicarlos. La semana trágica se produce en julio de 1909 por la exigencia del gobierno central de enviar reservistas a la guerra del Rif, a la guerra de Marruecos. Y había una normativa por medio de la cual los hijos de la burguesía podían eludir la leva pagando una pequeña cantidad. Según tengo yo apuntado, pues entre 1.000 y 2.000 pesetas. En esa época, un obrero podía tener un sueldo anual de unas 1.500 pesetas. Es decir, la tarifa para librarse de ser reclutado para el ejército equivalía al salario de un año de un trabajador, algo que evidentemente los trabajadores no se podían costear y que para la burguesía pues era algo relativamente sencillo y no demasiado costoso. Esto desencadenó un enorme malestar y un enorme resentimiento por parte de las clases bajas que acabaron en una revuelta que fue durísimamente reprimida por el gobierno, faltaría más, ¿no? Y la abuela de Domenech recordaba todavía con gran terror a esos niños, veto a saber si realmente lo recordaba o se lo habían contado, que bueno, pues ahí había unos niños que en el monasterio cercano pues habían desenterrado a unos cuantos cadáveres y jugaban al fútbol con sus calaveras. Tiene la mano levantada Copete. Nosotros también tuvimos Semana Trágica en 1919. Se llamó así, la Semana Trágica. Tuvimos otras, ¿no? Como ejemplo la de las revueltas del Centenario, la Patagonia Rebelde,
pero también tuvimos semana trágica porque cerró una fábrica acá por la zona de Pompeya, Krieger se llama, y lo que empezó con toma, con protesta, terminó desastre. Duró un mes más o menos, de diciembre a enero. Acá la derecha, la Liga Patriótica andaba a sus anchas, digamos, ¿no? El gobierno de Irigoyen tiene dos caras, ¿no? Supuestamente es el que abrió un poco el juego democrático, que dejó participar a las clases medias, a los hijos de los inmigrantes, pero las peores represiones fueron en su gobierno. Bueno, esto viene muy al pelo lo que estás contando, porque en el periodo anterior a la Primera Guerra Mundial, en los primeros 10 años del siglo XX, pero sobre todo al acabar la Primera Guerra Mundial, los partidos socialistas, anarquistas y luego los comunistas tenían mucha fuerza, igual que los movimientos sindicales. Y las derechas de todo el mundo, las derechas en todo el mundo, se dedicaron con saña y con gusto a la represión más brutal en todos lados. Y en Argentina, bueno, afectó inclusive a lugares como la Patagonia, lugares donde la presencia obrera era más bien campesina, de pequeños trabajadores del campo, en los que se mató a muchos cientos de personas, se fusiló En la personas. Patagonia se habla de 1500. Acá en la Semana Trágica, en Buenos Aires, pasaron, no se sabe si hay 600, 700. Oficialmente no llegaban a 100, pero hubo muchísimos más. Claro, claro. Pero fue terrible porque incluso cuando los obreros iban a llevar a sus muertos al cementerio, eran emboscados, ¿no? Continúa, Jaume. El enconado rencor que la clase obrera y el pueblo pobre guardaban a la Iglesia venía de lejos. La Iglesia española había sido, hasta el Ecuador del siglo XIX, no solo la segunda potencia feudal del reino, propietaria de cerca de una quinta parte de la tierra cultivable antes de la desamortización iniciada por Mendizábal en 1836, sino también, desde púlpitos, confesionarios y escuelas, el eje animador e inspirador del partido absolutista en las guerras fratricidas carlistas. Y una vez expropiada y sin recursos propios, más y más dependiente de las minorías plutocráticas, más y más servicial con los intereses de los grandes. Por eso no fue posible en la España de finales del siglo XIX y comienzos del XX la formación de un gran partido católico de masas, con verdadera capilaridad social, capaz de contener o de mitigar la inexorable progresión político-electoral y civil de los socialistas o de los anarquistas. Nos dice el autor, dice, el problema es que la Iglesia Católica se vinculó tanto al poder y a la plutocracia que cuando quieren hacerle frente, utilizando la religión católica, el cristianismo, quieren hacerle frente a los grandes partidos de masas que se están empezando a forjar a finales del siglo XIX, claro, esa iglesia es una iglesia oligárquica, es una iglesia que no responde ni de lejos a los intereses del pueblo, y el pueblo lo sabe. Nos dice el autor, no era capaz de formar un gran partido católico de masas con verdadera capilaridad social, capaz de contener o de mitigar la inexorable progresión político, electoral y civil de los socialistas o de los anarquistas. Continúa. Al estilo del Partido Popular Italiano de Don Sturzo, que llegó a tener una influencia importante tanto entre los trabajadores agrícolas como entre los industriales, o como la Centrum Sparteis, que agrupó y organizó a los obreros y a los campesinos católicos del sur y del oeste de la Alemania guillermina, o como el Partido Social Cristiano de Lueger y del prelado Ignaz Seipel, al que secundó el grueso del campesinado y una pequeña parte de las clases trabajadoras urbanas en la Austria habsbúrgica. En el resto o en buena parte del resto de Europa, el cristianismo consiguió montar partidos de masas, pero en España eso no era posible. Nos dice la nota 2, dice, tras contar que de todas las fuerzas patronales lanzadas contra sindicalistas y socialistas, fueron sin duda los sindicatos católicos las de más volumen y las de mejor organización, cuenta la insatisfacción de los propietarios agrícolas andaluces con las campañas del activismo católico de Luis Díez del Corral. En Baena, en 1919, se escuchó en silencio a los oradores hasta el momento en que extremaron la nota de las reivindicaciones obreras, en cuyo punto se oyeron aplausos, que se convirtieron en murmullos de protesta cuando hablaron
de las soluciones religiosas al problema, ¿no? Es decir, los sindicatos católicos, bueno, pues estaban muy con la clase obrera hasta llegar al momento de las soluciones. Y en el momento de las soluciones resulta que no era expropiar la fábrica, sino soluciones religiosas. Dice, por otro lado, la actitud de los patronos no era nada favorable a las recetas de la Confederación Nacional Católico Agraria. En opinión de muchos, el tinte religioso de la propaganda dificultaba la conciliación de burgueses y obreros, agregando una diferencia más a las numerosas que separaban a las dos clases sociales. Gracias, Jaume. Sigue la lectura, Magdalena. Por otro lado, Por otro lado, el odio, el desprecio, la inquina, el terror, llámese de como quiera, que de todo hay, inspirado por la plebe, no es monopolio de los intelectuales fascistas de la primera mitad del siglo XX, españoles o no. Por lo pronto, es tan viejo como la filosofía política. Platón ya advirtió que los esclavos nunca serán amigos de sus amos, ni la gente baja y mala de la gente de pro. Aristóteles refiere en la política el juramento de acceso a las magistraturas de las repúblicas oligárquicas. Seré enemigo del pueblo bajo y decidiré contra él todo el mal que pueda. El argumento más importante del viejo oligarca, el pseudo-Genofonte contra el gobierno democrático de los pobres en Atenas, era que en el pueblo hallamos mucha ignorancia, superlativos desorden y vileza, pues la pobreza le lleva más y más en la dirección de las malas costumbres. gracias, Magdalena. Detente un momento. Nos dice el autor, dice, por otro lado, el odio, el desprecio, la inquina, el terror, inspirado por la plebe, no es monopolio de los intelectuales fascistas, sean españoles o no. Esto viene de muy lejos, esto viene de muy lejos. Y cita, por ejemplo, a Platón en las leyes. Si veis la nota que tenéis abajo, la 3, ahí cita las leyes. Está mal la referencia bibliográfica. Quien se la quiera apuntar es la 757A, la que corresponde. Tenéis el texto subido a Mega, ¿vale? Para quienes queráis disfrutar ese pasaje de las leyes. Nos dice, Platón ya advirtió que los esclavos nunca serán amigos de sus amos, ni la gente baja y mala de la gente de pro. Y Aristóteles refiere en la política el juramento que hacían los oligarcas, el juramento que hacía el partido oligárquico para acceder a las magistraturas, jurándose entre ellos ser enemigos del pueblo, ser enemigos del pueblo y decidir contra el pueblo todo el mal que se pueda, ¿no? Esto no lo dice un Che Guevara de la época de Aristóteles, esto lo dice Aristóteles, ¿vale? Y entonces como diciendo, hombre, que dice Aristóteles, los oligarcas bien podrían fingir un poquito, ¿no? Que las cosas no sean así, ¿no? Sí. Más que nada para no generar una discordia imposible de solventar, porque Aristóteles, entre otras cosas, es un tipo muy pragmático. La política de Aristóteles es un tratado de pragmatismo, en el que de lo que se trata para Aristóteles es encontrar la manera en que las contradicciones que hay dentro de la sociedad, bueno, pues puedan resolverse de forma satisfactoria en interés general, entre comillas, básicamente en interés de quienes mandan, ¿no? Y entonces nos dice, él dice, bueno, pues da igual que hay unos regímenes mejores que otros, pero bueno, puede ser una monarquía, si es el gobierno de uno solo, puede ser una aristocracia, si es el gobierno de unos cuantos, o puede ser, atención, una república, una politeía, si es el gobierno de la totalidad de los ciudadanos. Claro, el problema es que estas formas de gobierno, la monarquía, la aristocracia o la politeía, la república, que es la que él prefiere, entiendo yo, tienen sus problemas, ¿no? Porque la monarquía puede derivar de forma imperceptible y muy rápida en una tiranía, en la que el interés en juego no sea ya el interés de la comunidad, sino el interés partidario espúreo
del tirano y los que se acercan a él, ¿no? De la misma manera, la aristocracia, que teóricamente tendría que ser el gobierno de los mejores, el gobierno de los virtuosos, de aquellos que tienen la arete, aquello puede derivar en una oligarquía o en una plutocracia en la que quien acabe gobernando y decidiendo sobre los intereses de la ciudad sean los que tienen los negocios más adinerados. Y por tanto, otra vez, de lo que esté hablando la política no sea de los intereses de la polis, sino de los intereses de una parte de ella. Y luego viene el problema de la república. Puede caer en manos de demagogos y acabar pervirtiéndose en los intereses espurios de esos demagogos, en las manos de ellos y destruyendo la ciudad. Y en ese contexto, él está diciendo el gobierno oligárquico o el gobierno democrático, que es el de los demagogos, digamos, la democracia para Aristóteles es la degeneración de la república, ¿no? Eh, Tanto el gobierno de la oligarquía como el gobierno de la democracia podrían funcionar muy bien, inclusive, fijaos, hasta siendo una perversión de su ideal, podrían funcionar muy bien si fueran capaces de mantenerse en un prudente justo medio, en un prudente término medio, sin aspirar a programas de máximos para cada uno de sus grupos que lideran la ciudad. Por ejemplo, si la oligarquía, en vez de querer robárselo todo, se conforma con robar un poquito, oye, y dejar que la ciudad funcione de forma razonable, oye, pues la oligarquía puede funcionar, puede funcionar. Y la democracia, si los demagogos no son excesivamente ambiciosos o no se plantean un programa de igualdad radical en el que le quieran quitar todo a los ricos, ¿no? Oye, pues también la democracia, más o menos, pues podría funcionar y dar lugar a una polis, bueno, satisfactoriamente ordenada. El, Me encantaría, porque sabéis que tengo debilidad por los textos y por las fuentes primarias, me encantaría que leyéramos el pasaje, pero temo aburriros. El pasaje lo tenéis colgado también con el número, os lo he puesto en los materiales con el número 8, ¿vale? Ahí lo tenéis perfectamente subrayado y con las anotaciones adecuadas. Jorge, Dime. me gustaría decir algo sobre este tema que es apasionante, apasionante. Todo el debate ético-político en la Grecia clásica, desde Sócrates y los sofistas, y cómo ese debate va evolucionando también junto con los acontecimientos históricos hasta llegar a Aristóteles, porque ahí ya empezaría el Imperio Macedonio y entraríamos ya en una fase helenística, digamos, donde el panorama político cambia radicalmente y por tanto también cambia el panorama filosófico, porque lo que es el marco social, político, económico, cultural que había condicionado las reflexiones filosóficas durante la antigüedad desaparece, que es el marco de la polis. Pero ese debate sobre la ciudadanía que está vinculado, estrechamente vinculado, además, son inseparables, inseparables de la ética, porque el debate sería un debate ético-político, ¿no? No, nunca podemos escindir esas dos reflexiones, la ética y la política. Claro, yo, sobre todo a raíz de preparar la oposición y tener un poco que volver a recordar cosas que a lo mejor en la carrera ese día no fui a clase, pues estaría de resaca. eh, Aquí donde yo pienso que han salido muy mal parados y realmente es una posición bastante interesante, era la de los sofistas, creo yo. Porque los sofistas, la información que tenemos de ellos, las fuentes principales, son Platón y Aristóteles, que son los herederos de Sócrates y son sus principales enemigos y críticos. Imaginemos que morimos y los únicos que pueden dar testimonio sobre nosotros son nuestros peores enemigos. Entonces, ese fue el panorama. Y lo que conservamos de los sofistas son fragmentos. De hecho, yo tengo un libro que me compré, creo que en el Rastro, así por 2 euros, que dije, estos no saben ni lo que tienen, que era fragmentos
de los sofistas. Y están en un libro. O sea, no hay más. Y ahí están todos los fragmentos de todos los sofistas. Bueno, ese acceso mediado a sus textos por Platón y Aristóteles nos han dado una visión un tanto sesgada. ¿Sí? Pero aquí vemos como Platón y Aristóteles critican la democracia. ¿M? Además, las críticas que hacen a la democracia hoy en día yo creo que son muy relevantes. ¿Por qué? Porque estamos viendo, pues, cómo los juegos de mayorías, muchas veces que la mayoría decida algo, puede ser más que dudoso de que sea apropiado o que sea ético. Y ese debate sobre quién debe tomar las decisiones que afectan a la comunidad en su conjunto. Porque aquí Sócrates, por ejemplo, hace una reflexión, que a ver quién se la enmienda, o Sócrates o Platón, ¿no? En nombre de Sócrates, ya sabemos que es difícil diferenciar lo que dijo uno y el otro, que decía algo así como, cuando tú necesitas un doctor, una doctora, tú quieres que te atienda el mejor. Que tenga arete, que sea excelente, ¿no? Que tenga Eh, la la virtud virtud, en su oficio, correcto. ¿no? Su oficio sea un maestro, ¿no? Un especialista. Y lo mismo con todas las profesiones. Con todas. Cuando hay que construir un barco, el mejor, ¿sí? Armador. Cuando hay que ir a la guerra, los mejores estrategas y militares y generales y tal, y más valientes y tal. Dice, ¿y en los asuntos que nos afectan a todos? ¿No debería haber un conocimiento, una virtud, una excelencia de estas personas que además se van a encargar de lo más difícil y las decisiones más trascendentales? ¿Cómo que la opinión? ¿Cómo que la opinión de aquel analfabeto va a valer lo mismo que la opinión de este que es alguien con virtud? Claro, ese argumento es muy duro. Es muy duro de escuchar, porque es antidemócrata. Que por cierto, cuidado, el demos para ello, y aquí Domenech ya lo ha dejado claro, el demos para ello era la calaña. Eso de la democracia es el gobierno del pueblo, cuidado, ellos al demos no lo consideraban pueblo. Pueblo entendiendo como nosotros entendemos al pueblo como el conjunto de la ciudadanía. Claro, Ellos claro, no, ellos eran, nosotros somos los ciudadanos, y luego está el demos que claro, no forman parte de la gente capacitada para acudir a la asamblea y decidir. claro. ¿Vale? Lo Sí, digo sí, porque, el pueblo son los propietarios, el pueblo son los propietarios, no, claro, no, el pobrerío no, por supuesto, claro, no claro. está capacitado para tomar decisiones. Vale, pero aquí, Esa, digamos, sería la diferencia entre la república que plantea Aristóteles y la democracia, claro, como claro. degeneración de esa república, ¿no? Igual que yo estuve investigando sobre el concepto de politeia. Y llegué a preguntarle a una compañera allí del instituto bueno, que obviamente al ser de latín y de griego, pues todas estas etimologías, se ve que politeia, que es un derivado también de polis, ¿no? Tiene de todas estas palabras, se ve que Aristóteles, parece ser, yo no soy muy experto en esto, pero a mí me cuadra esta versión. Parece ser que una politeia para Aristóteles es una sociedad regida por leyes. Lo que hoy conoceríamos como un Estado de Derecho, algo Así así. es, así es. No es, cuidado con lo y la democracia es una degeneración de esas leyes, de ese marco que la propia comunidad se ha dado para ordenar y organizar la sociedad. Es como la democracia es volátil. La masa cambia de opinión radicalmente, ¿no? Que era justamente lo que le criticaban los sofistas que habían provocado. ¿Sí? La sociedad no puede ir pegando bandazos. Tiene que haber un plan. Y si una cosa es justa, una cosa es justa. No podemos ir cambiando todos los días sobre lo que podemos, debemos hacer, o qué es justo o qué es bueno. ¿No? Eso tiene que estar claro al principio, y a partir de ahí, a partir de esas ideas y esos valores bien entendidos, construir una sociedad, pero con estabilidad y orden. Porque de hecho, los griegos, yo creo que le querían dar a la sociedad esa pátina de racionalidad y de orden, que es precisamente todo lo contrario a el caos. Vale. Pero resulta que hay una posición que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que me parece muy equilibrada, que es la de Protágoras. Porque Protágoras dice, los seres humanos tenemos una tendencia, tenemos la capacidad o la posibilidad de desarrollar la virtud política, la arete política.
¿Cuál es la arete política? Pues la capacidad de vivir en comunidad y ser un buen ciudadano. ¿Mm? De formar parte de ese engranaje que es la sociedad, aportando cosas positivas y vivir en comunidad. Es capaz, tiene la posibilidad. Dice, pero hay que enseñarle a serlo, hay que desarrollarlo, hay que educar a la gente para que sea buena ciudadana. Si tú no les educas, ¿sí? No les entrenas, no hay detrás una paideia, que era el ideal este de educativo que ellos tenían, los seres humanos, aun pudiendo, no van a desarrollar esa virtud política. Esa virtud política no se va a desarrollar caída del cielo, ¿no? Tiene que haber una educación política. Y aquí es un poco ese argumento, yo a veces lo he llegado a pensar, que es, aunque sea retrospectivamente, una enmienda a este tipo de argumentos de Aristóteles y Platón. De claro, ustedes, los ciudadanos ricos, de familias con caché, eh, quieren tomar las decisiones comunes que afectan a todos, porque ustedes dicen que son los mejores y los más preparados. Ya, pero es que esa canalla, ese demos, esos analfabetos, esos pobres, no podrían llegar a entender y podrían llegar a desempeñar una función de ciudadanos dentro del sistema. Pero claro, ¿qué quieres? Si no se les ha desarrollado esa virtud que se les tiene que desarrollar, pues eso, con la cultura, con la educación, etcétera. Y Y con esa los medios, posición, y con los medios de vida, Fernando. correcto, y con los medios de vida, esto ya lo veremos en el libro, ¿no? Para poder generarse una independencia civil y una capacidad de poder desarrollar pues eso, su personalidad, su vida con independencia de los demás. No estar siempre al servicio de, subordinados a. Pero me parece como ya en Protágoras, que es anterior a Platón y Aristóteles, podemos encontrar argumentos contrademofóbicos, ¿no? O yo lo leo, le hago esa lectura o esa interpretación, que igual es algo mío y ahora llegará alguien en YouTube, que sabrá más que yo, y me dejará un comentario No tienen ni idea, ¿vale? No, 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 en Puede ser, no absoluto. lo Creo sé. que creo que es un comentario muy, muy, muy atinado el que has hecho, porque si no, pareciera como que todos los argumentos son en contra de la democracia, y no es así en absoluto. Lo que ocurre es Claro, que efectivamente para Aristóteles la democracia es una degeneración de esa politeia, mientras que hay un cuerpo del Partido Democrático que está encarnado en Pericles, lo habíamos visto la semana pasada y ya profundizaremos con ello más adelante, y sobre el que trabajan también muchos de estos sofistas, que va a plantear que esa politeia, para ponerse en marcha, necesita de una ciudadanía también que esté capacitada. Y claro. esa capacitación, entre otras cosas, no solamente las da la educación, por supuesto, sino el hábito, la práctica. La práctica. Y esa práctica solo se puede hacer con unos medios de vida medianamente, medianamente suficientes como para dar independencia civil y política al ciudadano. De hecho, Jorge, esto también, no sé si habrá salido a lo mejor en algún otro seminario. El tema de ese primer debate, los sofistas, claro, han sido muy demonizados, porque resulta que si dividimos la historia de filosofía en bandos, el bando que triunfó fue la línea de Sócrates, Platón y Aristóteles. Esa es Claro. la que ha marcado la cultura occidental. La otra fue desechada, fue los perdedores. Claro, luego también dentro de los sofistas, que es un grupo muy heterogéneo, no es una escuela con un pensamiento unificado, con unos criterios comunes, sí que tienen, obviamente, más que una escuela, es una corriente, una serie de pensadores que tienen algunos rasgos en común, por eso los podemos reunir, pero hay muchísimos otros que no tienen nada que ver. O sea, tú lees las opiniones de Protágoras y lees la de Antifonte, no sé, Tiene nada que ver. pero nada que ver. O sea, Es que parecen entre los sofistas también hay izquierda y derecha, claro, evidentemente. correcto. No, Y, y no. hay, y hay muchísimas reflexiones antagónicas, ¿no? Antagónicas. Y nada, me parece que al final resulta que los que la historia ha demonizado, pues igual no eran tan malos, ¿no? Como nos habían contado. Porque yo cuando he leído aquí a Platón y Aristóteles, y lo hemos leído, he dicho, "Uf, son palabras mayores, ¿eh? El nombre de Platón y Aristóteles resuena demasiado.
es demasiado potente. E incluso yo mismo, cuando leo algo de ellos, a veces de manera inconsciente, llego a atribuirles les suelo dar el argumento de la autoridad. Cuidado, Aristóteles, va a hablar Aristóteles, todo el mundo callado. ¿Vale? Claro, y no, y eso es porque Aristóteles es muy importante y dice cosas muy interesantes. Pero igual hay que también ver las versiones contrarias. Así es. A Lo mí ese debate me encanta, el debate sobre la ciudadanía, porque además muchos de los debates que entablan son de una actualidad rabiosa. Yo a veces digo, no, o sea, han pasado, ¿qué ha pasado? Pues si estamos en siglo XXI, 26 siglos y son problemas humanos que no han cambiado prácticamente en nada. Fernando, podríamos, cuando hagamos la historia de Grecia hasta llegar a la democracia, podríamos introducir las perspectivas de los sofistas también, ¿no? A mí de verdad que me parecen Vamos a muy hacer un finas, más esfuerzo. finas de lo que parece. Sí, vamos a hacer un esfuerzo y así podemos dar el panorama completo del siglo de oro para ver cómo estaba configurado política e ideológicamente Atenas cuando la democracia está en su pleno apogeo. Pues muchas gracias, Fernando. No, oye, que va. Bueno, continúa la lectura rosa. Estábamos diciendo que Platón había advertido de que los esclavos nunca serán amigos. Aristóteles le decía a los oligarcas, hombre, por Dios, no lo digáis en público, ¿no? Lo de hacer todo el mal, lo de hacer todo el mal a los pobres. Incluso el pseudo Genofonte, un autor anónimo que se conoce como el viejo oligarca, decía contra el gobierno de los pobres en Atenas que en el pueblo hallamos mucha ignorancia, superlativos desorden y vileza, pues la pobreza les lleva más y más en la dirección de las malas costumbres. Va. Constitución de los atenienses, esto lo escribió pues aproximadamente en la época de Sócrates, en el 420. Continúa. Y el optimete Cicerón denostó hasta el hartazgo a la abyecta plebecuela. La plebe despreciable, Ah, la plebe despreciable, la abyecta plebécula, madre mía, la chusma, quienes, ya. por Dios, entendámonos, quienes viven del trabajo manual, ¿no? Esto es la plebe despreciable, quienes tienen que trabajar para vivir. Continúa. Las citas podrían multiplicarse a voluntad. El mundo antiguo conoció el odio extremo de clase por el sencillo motivo de que las clases bajas libres, la gente baja y mala, el demos griego, campesinos, georgoi, artesanos, banausoi, mercaderes, agoroi y proletarios y asalariados, tetes, mistotoi o la plebe romana, mercenari, proletari, etc. Llegaron a estar muy cerca a participar activamente o incluso a entrar en plena posesión del poder político. Párate un momentito, nos dice, las citas podrían multiplicarse a voluntad, y no es por casualidad. Dice, el mundo antiguo conoció el odio extremo de clase por el sencillo motivo de que esas clases bajas, la gente baja y mala, le llamemos el demos, los proletaris, llegaron a estar muy cerca, o incluso a participar activamente o a entrar en plena posesión del poder político. Continúa. Así, Así, la República de Atenas, a partir de 461 antes de nuestra era, tras la revolución de Efialtes, así la República de Roma, después de la gran reforma constitucional de signo plebeyo del 287 antes de nuestra era. detente un momentito, porque os prometí que no os iba a atosigar con textos y mentí, ¿vale? Vamos a ver un pequeño textito que os he preparado con respecto a la revolución de Fialtes y otro con respecto a la ley Hortensia para que veamos en qué consistieron esos cambios políticos que la revolución de Fialtes abrió el camino a la democracia. Fialtes fue el que hizo la gran revolución y fue asesinado por ella, faltaría más, fue asesinado por los oligarcas. El partido del pueblo lo heredó Pericles, fue el gran continuador de la revolución de Fialtes,
en Atenas, y luego veremos en el 287 en Roma un equivalente. Hay una gran revuelta plebeya, los plebeyos se hartan ya al final de las arbitrariedades de los patricios romanos y deciden, atención, irse de la ciudad. Los plebeyos dicen, mira, ¿sabes qué te digo? Que no nos das derechos políticos, que no nos mejoras los sueldos, que no nos mejoráis las condiciones. No pasa nada. Que os limpie la casa vuestra madre. ¿Me entiendes? Es decir, nosotros nos vamos. Y se fueron todos los plebeyos a un monte que había ahí al lado y dijeron, oye, no volvemos a la ciudad hasta que no se respeten nuestros derechos. Roma, la oligarquía romana, ellos dicen los patricios, la aristocracia, realmente la oligarquía romana, decide nombrar un dictador con poderes especiales para solucionar tan desagradable cuestión, que es que el servicio está intratable, oye, es que ya, es que con esta gente ya no se puede ni tener cabras ni que te corten el pasto en la finca, ¿no? Y entonces el dictador propuso la formulación de esta ley Hortensia, por medio de la cual el concilio, las reuniones de la plebe se permitieron de forma orgánica y establecida, y además las decisiones de la plebe en ese concilio tenían valor de ley, obligando incluso a los patricios. Fue algo absolutamente revolucionario en la época. Vamos a ver ambas cosas, los cambios de Fialtes y los cambios que supuso la ley Hortensia, y así entenderéis por qué los patricios en Roma y por qué la oligarquía ateniense le tenía tanto asco y tanto miedo al demos o a la plebe. Lee, por favor, Rosa. Las reformas de Fialtes ocurridas en Atenas alrededor del año 462-461 antes de nuestra era consistieron en una profunda reforma política que despojó de gran parte del poder político a Areópago, consejo aristocrático, para transferirlo a las instituciones populares, principalmente la Asamblea Eclesia, el Consejo de los 500, Boulé, y los tribunales populares, el IEA. Vamos a ver cómo eran estas tres instituciones antes de Fialtes y cómo quedaron después de Fialtes. El Areópago. Consejo de la colina de Ares. Antes de Efialtes, era el órgano más influyente, compuesto por ex-arcontes de por vida. Funcionaba como el guardián de las leyes, supervisaba a los magistrados y tenía un amplio poder para juzgar delitos graves contra el Estado. Actuaba como una cámara oligárquica de control. Sería como el Senado o algo así, ¿no? Como un tribunal superior de justicia. Vale. ¿No? Como un tribunal superior de justicia que decidía, digamos, sobre las cuestiones más graves. Ahora bien, decidir cuál era una cuestión grave o no también formaba parte de las decisiones del Areópago. ¿No? Continúa. Después de Fialtes. Fialtes redujo drásticamente sus funciones, perdió su poder de veto y su control sobre los magistrados. Quedó limitado casi exclusivamente a funciones judiciales, específicamente juicios por homicidio y asuntos religiosos. La Eclesia. Asamblea Popular. Antes de Fialtes. Era la asamblea de todos los ciudadanos varones, abierta incluso a los tetes, clase más pobre, desde Solón. Aunque soberana, su poder estaba limitado por la supervisión del Areópago sobre las leyes aprobadas. La Iglesia proponía leyes, pero el Areópago era el que tenía derecho a veto antes de Fialtes, que es lo que Fialtes rompe, elimina ese derecho a veto sobre las decisiones de la Asamblea. Continúa. Después de Fialtes, se convirtió en el órgano soberano supremo, sin la interferencia del Areópago. Se estableció la grafé para nomos, recurso contra leyes,
lo que permitió a la Asamblea y a los tribunales populares tomar el control total de la legislación y política. Claro, imaginaos cómo se pondría la oligarquía de los nervios, ¿no? Con esta reforma, ¿no? Acabárase, es que se rompe Atenas, es que ya esto no puede ser. Ahora resulta que todo el pobrerío no solamente puede dar leyes lo que les dé la gana a esa masa ignorante de, de trabajadores manuales, sino que encima además ya no tenemos derecho a veto sobre ella, ¿no? Vamos a ver el Consejo de los 500. El Consejo de los 500, Boulé, antes de Fialtes, preparaba el orden del día de la Iglesia, pro-boulema, y gestionaba los asuntos corrientes de la ciudad. Su poder era secundario frente a la influencia del aerópago. Es decir, el Consejo de los 500 preparaba el orden del día, digamos, era una especie de grupo, ¿cómo lo tenemos nosotros? En nuestro Parlamento nosotros tenemos grupos especializados dentro del Parlamento que se dedican a temáticas, ¿no? Bueno, Sí. pues el Consejo de los 500 se dedicaba a preparar el orden del día e inclusive a hacer propuestas de estudio legislativas que luego se sometían a la Asamblea Popular, porque en la Asamblea Popular estaban todos. En la Asamblea estaban todos los ciudadanos. Pero claro, eso no era operativo. Había un Consejo de los 500 que estaba permanentemente reunido y era el que se ocupaba de los asuntos corrientes y de preparar el orden del día para cuando se convocaba la Asamblea, ¿no? Continúa. Después de Efialtes. Después incrementó su importancia política al quedar liberado de la supervisión de los aeropagitas. La Boulé aumentó su control sobre la administración y las magistraturas, funcionando como el brazo ejecutivo principal bajo las órdenes de la Iglesia. Después de Fialtes, la Baulé se transformó en el poder ejecutivo, pero un poder ejecutivo bajo mandato imperativo, de acuerdo a lo que determinaba la Iglesia, la asamblea General, ¿no? Ya veis el enorme cambio que le pega Efialtes a la organización política ateniense. Y por último, los tribunales populares. Los tribunales populares, el IEA. Antes de Efialtes actuaba como el Tribunal Popular Principal, compuesto por ciudadanos sorteados, pero por jurisdicción estaba limitada en comparación con las competencias judiciales del aerópago. Después de Efialtes, la Eliea pasó a asumir gran parte de los poderes judiciales que perdió el aerópago. Los eliastas, jueces ciudadanos, se convirtieron en el poder judicial principal, juzgando no solo causas privadas, sino también gran parte de los delitos políticos y la vigilancia del orden público. ¿Os dais cuenta el cambio? Por qué se le llama revolución, ¿no? Es decir, es un cambio radical, haciendo que el poder oligárquico aristocrático que estaba concentrado en el Areópago pasara bajo la supervisión soberana de la Iglesia, bajo el poder ejecutivo de esa baulé de los 500 y de esos tribunales populares que, como veis, son compuestos por sorteo. Continúa. Esta transformación. Esta transformación consolidó el camino a la democracia radical en Atenas y tuvo los siguientes puntos clave. Limitación del aerópago. El aerópago, compuesto por ex arcontes y bastión del poder aristocrático, perdió su función de guardián de las leyes y su control sobre la administración pública. Su competencia quedó reducida a juzgar delitos de sangre, homicidios y cuestiones religiosas. Transferencia de poder popular. Las competencias políticas y supervisoras del aerópago fueron transferidas a la Iglesia, Asamblea de Ciudadanos, lo que permitió que todos los ciudadanos atenienses, incluidos los de clases más bajas, tetes, participaran directamente en el gobierno. Implementación de la grafé paránomos. Se estableció este procedimiento jurídico que permitía a cualquier ciudadano impugnar ante la Asamblea cualquier propuesta de ley que considerara contraria al interés público. Reducción del poder de los arcontes.
Los magistrados que antes se elegían entre las clases altas pasaron a tener funciones más administrativas y menos decisorias, y el acceso al arcontado se abrió progresivamente a más clases sociales. Efialtes, como líder del Partido Democrático, fue el promotor de estas medidas. Tras la reforma, Efialtes fue asesinado por sus adversarios políticos, siendo relevado por Pericles en la dirección de la democracia radical. Casi nada, ¿no? La reforma de Efialtes. Ya nos gustaría en 2026 encontrarnos con un entusiasmo democrático como ese. Vamos a ver ahora, claro, Roma iba muy atrasada con respecto a Grecia, ¿no? Pensar que si esto lo estaba haciendo Efialtes en el 461, Roma no va a tener su ley de las 12 tablas hasta 10 años después, el 451. Y Roma va a tener algo que se acerque lejanamente a la democracia ateniense recién con la ley Hortensia en el 287. Es decir, Roma lleva 200, 300 años de retraso político con respecto a Atenas en esta cuestión, ¿no? Vamos a ver la historia de la ley Hortensia. Lee, por favor, Rosa. De las 12 tablas de menos 451 a la ley Hortensia menos 287. La ley de las 12 tablas 450 antes de nuestra era y la ley Hortensia 287 antes de nuestra era muestran la evolución en la igualdad jurídica, isonomía, entre patricios y plebeyos en la antigua Roma, como resultado del conflicto de órdenes, que buscó limitar el poder aristocrático. La primera estableció el derecho escrito para evitar abusos, mientras que la segunda consagró el derecho legislativo. Sí, la ley de las 12 tablas lo que hace es, tras una tremenda revuelta popular también, indignados por la arbitrariedad con la que los patricios aplicaban la ley y la interpretación de la ley, es poner por escrito la ley, para que la ley sea pública. Es el primer caso en Roma de publicidad de las leyes, por medio del cual lo que es debido está escrito sobre piedra en la plaza pública. Y ya no cabe más interpretación que la filológica. Lo que está mandado está puesto ahí, grabado en la piedra, y ya no cabe que los sacerdotes o los oligarcas hagan sus interpretaciones de acuerdo a las mores maiorum, de acuerdo a las costumbres de los antepasados, como solían hacer, haciendo una política arbitraria y siempre en favor de sus intereses. Esta ley de las 12 tablas fue un acontecimiento en Roma porque le permitió al pueblo algo muy básico que hoy llamamos seguridad jurídica. Saber qué es lo que es debido y que no dependa de la interpretación de nadie. Continúa. Ambas leyes nacieron de la presión plebeya para frenar la arbitrariedad de los magistrados patricios y avanzar de una presunta igualdad ante la ley a la igualdad en la producción de ley. Y digo presunta porque tampoco hay que hacerse líos con esto, ¿no? La ley de las 12 tablas, al publicitar la ley, claro, uno diría, bueno, ahora ya todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Bueno, ¿sabéis lo que se decía en la carrera de Derecho cuando yo estudiaba? Dice, cuando los romanos se vieron obligados, los patricios, a publicar las leyes, entonces lo que hicieron fue inventar el código de procedimiento para poder torcer, ya que no podías torcer la interpretación de las leyes, por lo menos vamos a ver si podemos torcer la aplicación de la ley, ¿no? A través del código de procedimiento. Entonces, por eso digo, bueno, una presunta, por lo menos, bueno, una presunta, una aspiración a una igualdad ante la ley que representaba la ley de las 12 tablas. Con la ley Hortensia lo que se va a procurar es una igualdad en el derecho a la producción de la ley, a la producción legislativa. Continúa. Ley de las 12 tablas, 450 antes de nuestra era.
Fue la primera codificación romana escrita, permitiendo a los plebeyos conocer sus derechos. Ley Hortensia, 287 ante nuestra era. Estableció que los plebiscitos, decisiones del Consejo de la Plebe, tenían fuerza de ley sin necesitar aprobación del Senado patricio. Y ahora Entonces vemos aquí esta tablita que os esta. puse, ¿no? Con respecto, digamos, la diferencia entre ambas legislaciones en objetivo, alcance y cambio. La ley de las 12 tablas tenía por objetivo codificar la costumbre, esas mores maiorum de las que hablamos antes, de ahí viene la palabra nuestra moral. La moral viene de las mores, de las costumbres, lo que ancestralmente la gente estima como bueno o como justo. Codificar esas costumbres, ponerlas por escrito, para que ya no haya duda de cuál es la costumbre que se supone que tenemos. ¿Qué alcance? Dice, bueno, pues intenta dar una primera igualdad jurídica básica, ¿no? Para proteger de abusos judiciales. La ley Hortensia va a ir mucho más allá de eso, o digamos, sobre esa base de igualdad jurídica, va a intentar dar una validez general a la legislación popular, que se llamaba plebiscitos, va a intentar con ello igualar la capacidad legislativa de la aristocracia, del patriciado con respecto a la plebe, y va a eliminar el derecho a veto del Senado sobre las decisiones de los plebeyos. Y entonces decíamos, si la ley de las 12 tablas había dado a los plebeyos un marco de seguridad jurídica, la ley Hortensia les dio o intentó darles el poder para legislar en el Estado. Ahora vamos a hablar concretamente de la ley Hortensia. Adelante, Rosa. La ley Hortensia, Lex Hortensia, fue promulgada en la antigua Roma alrededor del año 287 antes de nuestra era y constituye uno de los hitos constitucionales más importantes de la República Romana. Esta ley puso fin a siglos de conflicto entre patricios y plebeyos, estableciendo que los plebiscitos, decisiones tomadas por la plebe, tenían fuerza de ley vinculante para todos los ciudadanos romanos, incluidos los patricios. Origen. Durante la República temprana, los patricios, aristocracia, controlaban el Senado y la elaboración de leyes. La plebe, el pueblo, carecía de poder real en la toma de decisiones, a pesar de constituir la mayoría y el grueso del ejército. La ley fue resultado de la última y definitiva secessió plebis, un movimiento donde los plebeyos abandonaron Roma y se retiraron al monte Janículo, negándose a luchar o trabajar para la ciudad hasta que sus demandas fueran atendidas. Ya nos gustaría ahora tener un movimiento popular con ese poder, de decir, oye, ahí eso os es más que quedáis. una huelga general, ¿eh? Eso es más que una huelga, sí. Para resolver la grave crisis social se nombró al dictador plebeyo Quinto Hortensio, quien promulgó esta ley para pacificar la ciudad y asegurar la igualdad de derechos legislativos. ¿Qué estipula? La ley estipulaba que las decisiones tomadas por el Concilium Plebis, Concilio de la Plebe, bajo la dirección de los tribunos de la plebe, llamadas plebiscita, adquirían rango de ley y obligaban a todos los ciudadanos romanos, populus, incluidos los patricios, acabando con la exigencia anterior de aprobación del Senado, autoridad patricia, para tener validez. Con esta medida, la plebe consiguió la igualdad jurídica y política, teórica, en el plano legislativo. Importancia. La ley Hortensia permitió que la mayoría plebeyos aprobara leyes sin el veto de la aristocracia. Convirtió al concilio de la plebe en una asamblea legislativa legítima y principal dentro del Estado con poder de decisión final. Es uno de los ejemplos más antiguos de sometimiento del poder a reglas para asegurar la igualdad de derechos
entre distintos grupos sociales. Ha influido fuertemente en conceptos modernos de referéndum, consulta y soberanía legislativa popular. Creo que ya tenéis una mirada sobre nuestros antepasados griegos y romanos bastante más benévola de la que podíais tener hasta ahora, ¿no? Es decir, eso lo hicieron movimientos populares. Paralizando ciudades enteras, ¿no? En su época, en contra del poder constituido. Nos dice el autor, dice, las citas podrían multiplicarse a voluntad. El mundo antiguo conoció el odio extremo de clase por el sencillo motivo de que las clases bajas libres, la gente baja y mala, el demos griego o la plebe romana, llegaron a estar muy cerca o a participar activamente o incluso a entrar en plena posesión del poder político. Así, la República de Atenas a partir del 461, tras la Revolución de Fialtes, así la República de Roma después de la gran reforma constitucional de signo plebeyo del 287 antes de nuestra era. Jorge, Sí. una cosa curiosa del libro que me gusta mucho, Sí. Y ahora que estamos en la página que acabamos de empezar el primer capítulo, lo vamos a ir viendo a lo largo del libro. Domenech suele utilizar mucho los conceptos, los términos originales, en la lengua original. Aquí Sí. vemos que utiliza palabras griegas, etcétera. Y es curioso porque él mismo lo va a hacer en algún punto del libro, que explica la etimología de la palabra y a partir de la etimología de la palabra hace que entendamos mucho mejor el significado de ese concepto. Y justo que ha salido ahí una palabra, yo creo que es muy importante, que Jorge nos explique un poco, o lo de proletari. Hombre, Esa palabra tienes que explicarla. claro, 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 es muy bien. Las otras igual no hace falta. No, está bien, Pero está bien. Que habla de los mercenari y de los proletari. Unos son los que cobran para la tarea a las que se le ha encomendado, ¿no? Y los proletari son aquellos que son tan pobres, tan pobres, tan pobres, que lo único que aportan a la República son los hijos. Los hijos para el ejército, la prole, que estaban excluidos de pagar impuestos. Todas las demás clases sociales pagan impuestos, menos los proletarios que colaboran, aportan a la grandeza del Estado, aportando hijos para el combate. Casi nada. y de ahí viene obviamente el concepto de. Sí, luego Marx hereda eso para nuestra clase obrera depauperada. Claro que al final, claro, Marx también estudió Derecho, que él además creo que admiraba muchísimo el derecho romano. ¿Quién no? Cualquiera que haya estudiado derecho romano no puede menos que admirarlo, ¿no? Sí, la codificación de Justiniano fue la gran codificación de la historia del derecho y ha seguido vigente hasta nuestra época. Napoleón fue el que la reorganizó para Europa continental y en todo lo que es Europa continental y las colonias de Europa continental, el derecho romano ha pasado como el canon en el que todas las legislaciones contemporáneas se han hecho a partir de entonces. El derecho anglosajón es otra historia, ya lo haremos más adelante. Monse, por favor, termina tú el capítulo. La posibilidad de que el mundo inferior y terrible, la gente baja y mala, pueda llegar a mandar, la posibilidad de la democracia en el viejo sentido tradicional del término, como gobierno de los libres pobres, no volvió a conocerle Europa hasta la reaparición de la Baja Edad Media e incipiente modernidad de las formas de vida civilizada, destruidas y eclipsadas desde la Baja Latinidad, con formación, esto es, de las ciudades república de Flandes en la Italia septentrional. Nos dice, la posibilidad de que ese mundo inferior y terrible, la gente baja y mala, pueda llegar a mandar, la posibilidad de una democracia en el viejo sentido del término, como gobierno de los libres pobres, ahí la cita es de Aristóteles, también tenéis el texto en los materiales, el capítulo, no volvió a conocer la Europa, fijaos, la vimos en Atenas, la vimos pegando coletazos en Roma, y no volvió a conocer la Europa hasta la reaparición en la Baja Edad Media de esas
pequeñas ciudades repúblicas que se dieron tanto en Flandes como en la Italia septentrional. En Flandes las tenemos en Brujas, Ghent y Pres, y en la Italia septentrional tenemos las ciudades república de Venecia, Génova, Pisa, Milán, Florencia, Bolonia, Viena, Padua. Continúa. El triunfo del Estado-nación absolutista a partir del siglo XV trajo consigo provisionalmente el final de los ensayos de reviviscencia de las formas e instituciones políticas libres, características del Mediterráneo antiguo, y pareció alejar al mundo moderno tanto de la inspiración de los populares a la partición política cuanto de la aterrada y expeditiva resistencia de los optimati. El triunfo del Estado-Nación fue el que abolió todos esos intentos de pequeñas repúblicas, tanto en la Italia septentrional como en Flandes. Dice, el triunfo del Estado-Nación absolutista a partir del siglo XV trajo consigo provisionalmente el final de los ensayos de revivir esas instituciones políticas libres características del Mediterráneo antiguo, y pareció alejar al mundo moderno tanto de la aspiración de la plebe, del demos, a la participación política, cuanto alejar la aterrada y expeditiva resistencia de los optimati, de los aristócratas o de los oligarcas, ¿no? Dice, estos estados absolutistas parecieron, digamos, vacunarnos del peligro de que el pueblo acceda al poder político, y al mismo tiempo pareció vacunarnos del peligro de la virulenta y sangrienta reacción de los oligarcas contra ese intento de poder popular. Termina el párrafo, por favor. Pero la democracia, el fantasma espectral de la irrupción de los pobres libres en el escenario político, volvió con la crisis de las monarquías absolutas y con el estallido de las revoluciones típicamente modernas, con la revolución holandesa del siglo XVI, con las dos revoluciones inglesas del siglo XVII, con las revoluciones norteamericana y francesa del XVIII, con las revoluciones independentistas de la América española del primer tercio del siglo XIX y con las revoluciones democrático-populares europeas de 1830 y sobre todo de 1848. Todas cuestiones de las que iremos hablando a lo largo del texto. Nos dice, pero esa democracia, el fantasmal espectro de irrupción de los pobres libres en el escenario político, volvió con la crisis de las monarquías absolutas y con el estallido de las revoluciones típicamente modernas. 1. La revolución holandesa del siglo XVI, esa revolución que es entre 1568 y 1648, es la guerra de los 80 años contra España, en la que España pierde su dominio en época de Felipe II, y se configuran lo que se llamó la República de Provincias Unidas en el 1581 en esa zona. Esa guerra acabaría en 1648 con la paz de Westfalia. Nos dice el autor, dice, esa democracia volvió, o digamos la idea de democracia volvió primero en esta revolución holandesa que dio lugar a esta República de Provincias Unidas, pero también con las dos revoluciones inglesas del siglo XVII, la primera la revolución de Cromwell, de la que vamos a hablar ahora a continuación si tenemos tiempo, y luego de la Revolución Gloriosa que puso en pie ya definitivamente a la burguesía y al capitalismo en Inglaterra, y por último con las revoluciones norteamericana y francesa, 1776 y 1789, y las revoluciones de la independencia de la América española, en la primera parte del siglo XIX, y por supuesto las revoluciones democrático, burguesa, populares de la Europa de 1830 y sobre todo la gran revolución de 1848 y el intento de 1871.
¿Os apetece que os cuente o que veamos qué fueron las dos revoluciones inglesas que tienen un enorme impacto en nuestra actualidad? ¿Sí? Bien. Bueno, ¿por qué os traigo las dos revoluciones inglesas del 17? Porque tengo un gran cariño por ellas. Yo siempre he sentido un gran respeto por los pueblos que son capaces de cortar la cabeza a un rey. ¿Qué le vamos a hacer? Cada uno tiene su sensibilidad, ¿no? Su debilidad. Y en esto hay que reconocer que los ingleses fueron unos pioneros. Ya habían puesto en aprietos a las monarquías anteriores, ya desde 1270, sobre todo las pequeñas burguesías y lo que se llamó la gentry, la fuerza campesina de los pequeños terratenientes o propietarios que disputaban como detentadores del poder material, disputaban o querían disputar el poder de esos primus inter pares que eran los señoríos feudales o las monarquías de su época, ¿no? Ya desde 1270 esta gentry va haciéndose sitio, ¿no?, en la política británica. Pero alrededor de mitad del siglo XVII choca frontalmente con la monarquía. El rey Carlos I y su padre han intentado ningunear al Parlamento inglés, o bien directamente no convocándolo, como luego intentó también el francés, y gobernar de forma absolutista, o ninguneando sus decisiones o lo que planteaban. Por ejemplo, ninguneándolo en la cuestión fiscal. Y, hijos míos, con la Iglesia hemos topado. Como decía Marx, la Iglesia bien podría permitir que se violaran 9 de sus 10 mandamientos, pero desde luego ni un 10% de sus ingresos, ¿eh? Es decir, hasta ahí podíamos llegar. Y cuando Carlos I intenta forzar a que la gentry, la burguesía manufacturera, pague unos impuestos que el Parlamento no aprueba, el Parlamento se rebela. Y ante la rebelión del Parlamento, el rey intenta disolver el Parlamento y el Parlamento le dice que de eso nada. Una parte del ejército se pone del lado del Parlamento y la otra parte del ejército del lado realista. ¿Qué parte apoya al rey? La parte que va a apoyar al rey es la parte pues, más campesina y más atrasada, mientras que la parte que va a apoyar al Parlamento es la zona este, creo recordar, y sur inglesa, luego lo veremos, que es la parte industrialmente y comercialmente más desarrollada. Uno de los que va a capitanear estos ejércitos del lado parlamentario es el famoso Oliver Cromwell, el que finalmente, cuando consigan derrotar a los ejércitos realistas, va a proponer la abolición de la monarquía y la declaración de una república en Inglaterra. ¿Quiénes formaban parte del ejército del Parlamento? Pues no solamente formaba parte la parte del ejército establecido, también van a participar toda la pequeña burguesía urbana que va a estar atravesada por una ideología muy peculiar, muy parecida al pensamiento francés jacobino, y también va a estar nutrido ese ejército modelo por una fuerza campesina de corte comunista, los famosos diggers, que van a consolidar una manera de entender la producción agraria y la política desde un punto de vista muy comunista, muy parecido a lo que luego el campesinado francés va a intentar también más de 100 años después. Mientras que la pequeña burguesía que se va a incorporar al ejército de Cromwell va a desarrollar una ideología que va a recibir el nombre de los levelers, los niveladores, gente que va a buscar una organización más igualitaria, con mejores rentas y mejores calidad de vida para la población, en una manera de entender la política, como ya os he dicho antes, bastante más parecida o digamos como un antecedente de lo que luego vamos a ver en la Francia revolucionaria. Levelers y diggers, quedaos con esos conceptos porque levelers y diggers van a seguir dando mucho que hablar durante los 200 años
siguientes de luchas populares en Inglaterra hasta Marx. Voy a compartir pantalla con vosotras y en los minutos que nos quedan vamos a leer este textito que os he preparado sobre las revoluciones inglesas. Charo, ¿puedes leer tú? Las causas de la primera revolución. La Revolución Inglesa constituyó una fractura en la sociedad cristiana medieval y su ideal de unanimidad política y religiosa, representando la transición desde el orden feudal hacia la modernidad del Estado-nación. En términos historiográficos, este proceso ha sido objeto de un intenso debate. Mientras la tradición Whig y marxista Hightower lo interpreta como lucha de clases, la escuela revisionista Conrad Russell, Kevin Sharpe, prefiere analizarlo como un colapso de la gestión gubernamental y una crisis de facciones, subrayando que la estructura política inglesa de 1600 era en realidad mucho más cercana al absolutismo continental de lo que la mitología constitucional posterior ha querido admitir. Desde 1341, aunque con interrupciones, y durante el reinado de Carlos I, 1625-1649, en el siglo XVII, el Parlamento inglés era bicameral, integrado por la Cámara de los Lores, nobleza hereditaria y alto clero, y la Cámara de los Comunes, la Gentry, diputados electos de baja nobleza y burguesía. Fue un periodo de aguda confrontación entre las pretensiones absolutistas del rey y un parlamento que buscaba limitar su poder, oponerse al catolicismo y controlar los impuestos. Un análisis multidimensional de esta crisis debería articularse en los siguientes ejes. Político. La ambición absolutista frente a la tradición del consenso. Jacobo I y Carlos I intentaron consolidar un poder monárquico autoritario, reduciendo la función del Parlamento como órgano de consulta y fiscalización. Económico. La nueva cara de la Gentry y el agotamiento fiscal. La Gentry estaba integrada en gran medida por abogados y burócratas educados en las Inns of Court, especie de colegio universitario y profesional para la formación y regulación de ejercicio de la abogacía. Esta élite, obsesionada con los precedentes legales, se opuso a exacciones como el ship money, 1637, impuesto costero aplicado en las generaciones anteriores en tiempos de guerra y que Carlos I quiere extender al interior y en tiempos de paz, que más que un abuso de poder fue visto como una inconveniencia administrativa ineficiente. Carlos I intentó prescindir de las subvenciones parlamentarias mediante monopolios y tasas aduaneras, logrando cierta estabilidad financiera hasta que el gasto militar se volvió insostenible. Fijaos que es un fenómeno muy parecido a lo que luego ocurrió en la Revolución Francesa, ¿eh? Acordaos de la clase que nos dio José Antón la semana anterior. Y vamos a ver, y el tercer elemento, el religioso, ¿no? Religioso. La caja de Pandora del puritanismo. El enfrentamiento entre la Iglesia episcopal, filopapista y el puritanismo presbiteriano detonó una crisis de conciencia en la que el puritanismo defendió una visión antijerárquica frente a la corrupción de la corte, sirviendo como el motor ideológico a la desobediencia civil. En este clima de desconfianza mutua, dos eventos periféricos acabaron siendo detonantes: la derrota militar ante Escocia en la Guerra de los
y la rebelión Ulster en 1641, que obligó al Parlamento a disputar al rey y al mando del ejército por temor a que éste fuera usado contra la oposición interna. Hay dos guerras que ponen al rey, a Carlos I, contra las cuerdas, ¿no? Por un lado, la guerra en Escocia, por una cuestión puramente religiosa. Bueno, siempre hay una cuestión económica detrás, vamos a ver, no nos engañemos, ¿no? Es decir, pero bueno, digamos, la cara es religiosa, y luego la rebelión en Irlanda, la rebelión del Ulster, en el que el patriciado irlandés se niega o no quiere seguir estando sometido al colonialismo británico, ¿no? Fijaos si ha traído cola aquello, ¿eh? Vamos a ver en qué consistieron estas dos guerras. La guerra de los obispos. La Guerra de los Obispos, 1639-1640, fue un conflicto religioso y político iniciado en 1638, en el que los escoceses se rebelaron contra el rey Carlos I de Inglaterra a causa del intento del rey de imponer la estructura anglicana, obispos, a la Iglesia presbiteriana escocesa, lo que provocó que los presbiterianos escoceses, Covenanters, abolieron el episcopado, provocando dos campañas militares donde el ejército escocés derrotó a las fuerzas reales, obligando a Carlos I a firmar la paz. La derrota forzó a Carlos I a convocar el Parlamento, tras 11 años sin hacerlo, para buscar financiación, lo que intensificó la crisis política que llevaría a la Guerra Civil Inglesa. ¿Veis el paralelismo con la Revolución Francesa, ¿no? Es curioso, ¿no? Cómo se reproduce. Y ahora la rebelión irlandesa del 41. La rebelión irlandesa de 1641 fue un levantamiento católico en el Ulster, donde aristócratas irlandeses nativos intentaron dar un golpe de Estado contra el dominio británico y los colonos protestantes. La revuelta, motivada por la confiscación de tierras de expansión protestante y la represión religiosa, resultó en la masacre de 4.000 a 12.000 colonos, que alimentarían las tensiones étnico-religiosas durante siglos. La rebelión derivó en la Guerra de los 11 Años, 1641-1652, en la creación de la Confederación Irlandesa, 1642-1649, y en la brutal reconquista de Irlanda por parte de Oliver Cromwell en 1649 a 1653, resultando en la pérdida de la mayor parte de las tierras de los católicos irlandeses a manos de los terratenientes protestantes. La crisis estalló cuando el rey intentó arrestar a 5 miembros de la Cámara de los Comunes en enero de 1642. Al fallar en su intento, abandonó Londres para reunir a sus tropas, lo que dividió al país en dos bandos: realistas o caballeros, defensores de la autoridad del rey, parlamentarios o cabezas redondas, liderados eventualmente por figuras como Oliver Cromwell, que buscaba limitar el poder real. Adelante, Alfonso. El desarrollo de la lucha. Las guerras civiles 1642-1648. El enfrentamiento armado actuó como un potente motor de radicalización, permitiendo el ascenso de nuevas élites militares que desplazaron a la aristocracia tradicional, transformando un litigio político de élites en un proceso de efervescencia social. Geográficamente, el conflicto dibujó un mapa de tradiciones enfrentadas. El norte y el oeste, regiones semifeudales y menos desarrolladas, sostuvieron el estandarte realista. El sur y el este, centros del comercio y la protoindustria, se alinearon con el Parlamento. En este contexto, el New Model Army, liderado por Thomas Fairfax y Oliver Cromwell, supuso una anomalía histórica. No era un cuerpo de mercenarios o presidiarios,
sino un ejército de voluntarios, artesanos, pequeños terratenientes y campesinos sin amo, que funcionó como un hervidero de ideas, donde la movilidad geográfica y la abolición de la censura permitieron la libre circulación de conceptos de soberanía popular. La victoria definitiva de Naseby, 1645, sentenció el destino del monarca. Aquí tenemos la diferencia esquemática, ¿no? Entre ambas fuerzas contendientes. Las fuerzas realistas estaban compuestas por esa nobleza tradicional, levas feudales y la clientería propia de la aristocracia. Estaba financiado por las concesiones de privilegios, por tasas que el rey imponía arbitrariamente o por confiscaciones. Su ideología estaba basada en ese tradicionalismo, el anglicanismo episcopal y la obediencia divina al monarca, y su estructura se basaba en el rango social hereditario y el clientelismo cortesano. En contra de ello, la New Model Army, claro, frente a esa nobleza tradicional y las levas, estos eran voluntarios civiles, la gentry urbana y campesina, artesanos y campesinos independientes. Estaba financiada por un sistema fiscal regular, por una administración y un impuesto sobre la tierra. En contra del anglicanismo episcopal de Carlos I, estos manejaban ese mesianismo providencialista propio de la ética puritana y la defensa de esas libertades civiles representadas en el Parlamento. Y la estructura del ejército, mientras que la de Carlos I era el típico ejército feudal basado en el rango hereditario, aquí era un ejército horizontal de meritocracia militar y convicción e independencia ideológica. Claro, era algo tan novedoso, tan rutilantemente revolucionario en 1640 que tenía que levantar pasiones en el pueblo y en el campesinado. La victoria de este New Model Army planteó al Parlamento un problema político que no tenía precedentes. Por un lado, frente al poder monárquico por derecho divino, ahora estábamos ante un poder ciudadano absolutamente desacralizado. Y por otro lado, llegada la derrota de las fuerzas realistas, la necesidad de juzgar a un monarca que estaba amparado en el derecho divino y que se negaba a cualquier compromiso constitucional. ¿Veis el paralelismo permanente que tenemos entre esta primera revolución inglesa y la revolución francesa del siglo siguiente? Adelante, Alfonso. El regicidio. Y el giro radical, levelers, diggers y ranters. La abolición de la censura en 1641 dio paso a una vorágine de ideas plasmada en una luz sin precedentes de panfletos que permitió que el pueblo llano articulara sus propias demandas de libertad, rompiendo el control paternalista de la información. Dentro de este radicalismo emergieron facciones que buscaban una revolución dentro de la revolución. Los levelers, niveladores, liderados por John Lilburne, representaban a la pequeña burguesía y artesanos. Su pacto del pueblo proponía la soberanía popular y el sufragio universal, excepto para criados y mendigos, fundamentando los derechos en la equidad y la razón. Los diggers, cavadores, dirigidos por Gerard Winstanley, ocuparon la colina de St. George en 1649 con una visión colectivista, la consideración de la tierra como un tesoro común y el rechazo absoluto a la propiedad privada, a la que consideraban la causa de la caída del hombre y de la desigualdad social. Los ranters, provocadores, y seekers, buscadores, representaron la subversión moral y religiosa más extrema. Los ranters, como Abither Cope, desafiaban la moral puritana mediante la blasfemia y el libertinaje simbólico, negando el pecado y afirmando que Dios residía en todas las cosas, incluso las diabólicas. Los Seekers, como William Herbery,
vivían en una búsqueda constante, rechazando las iglesias organizadas. Los Ranter eran un poco los punkis de la época, ¿no? Y los Ranter los cínicos, ¿no? Faltaba Diógenes ahí con su... ¿no? Bueno, y claro, y esto solo podía acabar mal con esas mimbres, ¿no? A ver cómo acaba la cosa. Continúa, Alfonso. La ejecución de Carlos I en 1649, por alta tradición, marcó el fin simbólico de la sociedad paternalista medieval y la culminación de un proceso político en el que el derecho a discrepar se impuso sobre la autoridad sagrada. Y aquí tenemos una pequeña tablita con la diferencia entre los diggers y los levelers. Con respecto a la propiedad privada, los levelers, recordemos, pequeña burguesía urbana, ¿no? Ellos respetan el derecho individual del pequeño propietario. Aquí os sonará Locke. Es que Locke se va a inspirar en esto. Cuando luego Locke haga los tratados, el primer tratado sobre el gobierno civil, el segundo tratado sobre el gobierno civil, claro, Locke viene después de esto. Con lo cual, Locke va a recoger una buena parte de este pensamiento, ese derecho a la propiedad individual como fundamento no solamente del ciudadano, sino del mismísimo contrato social. En contra de ello tenemos a los diggers que defendían esa propiedad comunal y el fin de los enclosures, el fin de los cercamientos de los que Marx nos hablará tan extendidamente luego, ¿no? Estos cercamientos que van a ser los que pongan en marcha el capitalismo agrario en Inglaterra. Con respecto al sufragio, los levelers defendían el sufragio para todos los hombres, varones, faltaría más, libres, con independencia económica, mientras que los diggers querían extender ese derecho al sufragio también a los pobres. Y con respecto a las mujeres, la diferencia va a ser mayor todavía, porque para los levelers, las mujeres venían muy bien como apoyo táctico en la lucha política y de hecho las mujeres levelers fueron el germen del que luego salieron las otras organizaciones femeninas posteriores, mientras que para los diggers, en esa visión comunitaria que ellos tenían, las mujeres estaban integradas como miembros iguales dentro de la comunidad. Y claro, la base social era muy diferente. La base social de los levelers era urbana, mientras que la base social de los diggers era campesina. Claro, Cromwell cuando acaba la guerra y cuando se ejecuta a Carlos I, se encuentra con el problema de tener que poner orden en un país que acaba de terminar la guerra civil y donde le ha cortado la cabeza al rey, pero los seguidores del rey siguen ahí, ¿eh? Necesita comida, necesita recursos y claro, la comida en Inglaterra venía de Irlanda, ¿eh? Como ahora, ¿eh? Y los recursos campesinos eran los que proveían de bienes y servicios no solamente a la administración, sino a las ciudades y a los ejércitos. Tener a los irlandeses sublevados y tener a los diggers y a los levelers exigiendo justicia social ponía en peligro, fijaos qué paralelismos encontramos con la Francia revolucionaria de 150 años posterior, ponía en peligro, a los ojos de Cromwell y del Parlamento, la cohesión y la eficacia del Estado. Pues bueno, pues Cromwell, el Parlamento, Cromwell es el director, no es la única autoridad, ¿no? El Parlamento va a decidir una represión brutal tanto en el Ulster como una represión brutal con respecto a estos levelers y a los diggers. Lo que van a hacer con respecto a los levelers es integrarlos en la tropa de choque para que se vayan muriendo solos en los enfrentamientos y a los diggers los va a dispersar o con el uso de la fuerza por las colonias. Pepa Martínez, la Commonwealth y el protectorado de Cromwell. La transición de una república teórica a una dictadura militar
práctica bajo el título de Lord Protector fue la respuesta de Oliver Cromwell al problema de la gobernabilidad que presentaba un parlamento dividido, imponiendo un orden por la fuerza a fin de evitar el colapso del nuevo sistema fiscal y administrativo. Hitos del gobierno de Cromwell que cimentaron el poder británico. 1. Revolución fiscal e integración administrativa. Estableció un impuesto permanente sobre la tierra que obligó a la nobleza a contribuir equitativamente, superando la ineficacia fiscal de la era Estuardo y dotando al Estado de una base financiera sólida. 2. Centralización y control a través de los generales de brigada. Dividió el país en distintos militares bajo supervisores que actuaban como policía y espías, imponiendo una moral puritana represiva que prohibía tabernas y juegos para evitar desórdenes públicos. 3. Política exterior mercantilista. Mediante las actas de navegación y guerras contra Holanda y España, Inglaterra recuperó su estatus de potencia europea y sentó las bases de su futura hegemonía colonial. Actas de navegación. Leyes proteccionistas inglesas que obligaban a que mercancías transportadas entre Inglaterra y sus colonias lo hicieran exclusivamente en barcos ingleses, con tripulación mayoritariamente inglesa, a fin de reducir la competencia holandesa, fortalecer la marina mercante británica y fomentar el desarrollo de la economía inglesa. Aquí es donde surge el liberalismo inglés, de una medida proteccionista radical. Es decir, vamos a proteger nuestro comercio y nuestra industria a través de esas actas de navegación que van a estar vigentes durante muchos años para garantizar el poderío no solamente de la naviera inglesa, sino también de su comercio exterior, ¿no? Y por último, la represión en Irlanda, convertida en colonia mediante expropiaciones masivas de católicos y la subyugación de Escocia, aseguraron el control territorial británico. Sin embargo, el sistema era personalista y a la muerte de Oliver Cromwell, su hijo Richard careció de carisma e influencia sobre el ejército con el que enfrentar a la oposición conservadora, creándose un vacío de poder en el que Richard fue aconsejado a renunciar. 5. La restauración de los Estuardo, Carlos II y Jacobo II. Con la renuncia de Richard, los generales y el Parlamento creyeron que una restauración constitucional daría con el equilibrio buscado. Así se invitó a Carlos II, hijo mayor del difunto Carlos I, a volver, pero bajo condiciones políticas y fiscales radicalmente transformadas. El Parlamento debía ser considerado una institución política central y con control sobre la hacienda. Carlos II entró en Londres arropado por el mismo ejército que había ejecutado a su padre, en un acto que buscaba devolver la estabilidad y el orden, manteniendo los privilegios de los poderosos bajo un nuevo equilibrio de fuerzas que el monarca no podía ignorar. Os dais cuenta de la jugada, otra vez un enorme paralelismo con la Revolución Francesa, ¿no? Es decir, la burguesía industrial, manufacturera, financiera y terrateniente dice, oye, que tampoco somos comunistas, ¿eh? Sí, vamos a ver si encontramos un equilibrio y si hay que nombrar un rey, oye, se nombra un rey, ¿no? Pero eso sí, ya le cortamos la cabeza al padre, a ver si el hijo es un poquito más espabilado, ¿no? Si no tenemos que llegar a esos extremos, ¿no? Continúa. Y con ese cometido, Carlos II mantuvo un equilibrio pragmático, consciente de su dependencia financiera. Pero a su muerte, su hermano Jacobo II intentó resucitar las pretensiones absolutistas y procatólicas, provocando una ruptura irreversible con las élites políticas que temía tanto al papismo como a la pérdida de su soberanía fiscal. Este nuevo intento de imponer la voluntad real sobre la parlamentaria condujo inevitablemente a la resolución definitiva de 1688, cuando Jacobo II fue obligado a abdicar en favor de su hija María y su esposo Guillermo III de Orange, nuevamente bajo el compromiso constitucional. La Segunda Revolución y el legado final. La Revolución Gloriosa de 1688 fue una revolución pacífica para las élites que selló el triunfo de la burguesía y del capitalismo moderno, consolidando el control parlamentario sobre las finanzas de la corona y cerrando definitivamente el ciclo revolucionario.
soberanía parlamentaria y Bill of Rights. La Carta de Derechos. Se estableció que el monarca reina, pero no gobierna, sin el consentimiento de la ley y el Parlamento, sepultando el absolutismo continental. Equidad fiscal y capitalismo. La integración de una fiscalidad fuerte con una política mercantilista agresiva permitió la expansión colonial británica del siglo XVIII. Fin del ideario paternalista medieval. Promoción de la libertad de propiedad y la iniciativa individual como nuevos motores sociales y base del desarrollo capitalista posterior. Bueno, y ya con esto lo dejamos. Nos dice el autor, dice: la democracia, ese fantasma espectral de la irrupción de los pobres libres en el escenario político, volvió con la crisis de las monarquías absolutas y con el estallido de las revoluciones típicamente modernas. La revolución holandesa, que dio lugar a esa república de provincias unidas, las dos revoluciones inglesas del siglo XVII, la norteamericana, la francesa y las de la independencia española, y las de 1830 y 1848. Bueno, el Ha jueves estado que muy viene, interesante. Muy bien. el jueves que viene retomamos la lectura desde aquí y al siguiente jueves no hay sesión porque estamos en fallas y tenemos que ir a prenderle fuego a los muñecos. Gran trabajo, Jorge, como siempre. Gracias, compañeras. Seguimos el jueves que viene. Adiós. Muy bien. Buenas Buenas noches. Que vaya bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adiós.